Y todos, esto es el podcast del frío. Como cada mes tenemos una cita con aquellos temas de interés para el mundo de la refrigeración y con el objetivo de que puedan llegar a todo el sector, desde los pequeños instaladores hasta los más grandes. Este es el episodio 11 y último de la primera temporada de este podcast que emitimos el primer jueves de cada mes en los canales de YouTube y Spotify. Haremos un parón para el verano y en el mes de septiembre volveremos con una segunda temporada con nuevos invitados que ya estamos invitando y también confirmando. En el episodio de hoy tenemos a una invitada que me hace mucha ilusión entrevistar. Ella es Meritxell Juncá, que ha sido durante muchos años directora de marketing de Instrumentos Texto y desde hace poco la han nombrado responsable de la división Legacy de la misma empresa. Meritxell lleva aproximadamente unos 16 años en Texto y prácticamente su trayectoria es paralela a la mía. La primera vez que oí hablar de ella, yo estaba trabajando en otra empresa y tenía dos compañeros que solían tratar habitualmente con ella. Uno era Álvaro Martín, que era el director técnico, y otro era Guillermo Olivera, que estaba en el departamento de compras. Y a pesar de todo, nunca me la llegaron a presentar. A Meritxell la he conocido hace apenas 2 o 3 meses de la mano de mi compañero y amigo Julio Esteban. Hoy nos hablará de las herramientas para el frigorista, que es el tema que nos ocupará en el episodio de hoy. Meritxell, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación al podcast del frío. Pues muchísimas gracias, Chema. Por cierto, que no se me olvide, quiero aprovechar para mandar a los tres, a Álvaro Martín, que ya está jubilado desde hace 9 años, a Guillermo Olivera, que es ahora director de compras de Solis, desde hace bien poquito, y a mi querido Julio Esteban, Product Manager de Pecomar, un saludo desde el podcast del frío a los tres. Un Meritxell, saludo por mi parte también, a todos ellos. por supuesto. Meritxell, hace tiempo que escribí un artículo en mi newsletter semanal donde hacía hincapié en la importancia de tener un analizador digital en lugar de un viejo puente de manómetros para Ujú. asegurar que se ajustan bien los circuitos frigoríficos, no solo a nivel de presiones, sino también, lo más importante, a nivel de recalentamientos y subencriamientos. Eso es. Uno, uno de los productos más valorados y solicitados de texto es el analizador digital. Ujú. También hubo algún lector que escribió que muchos responsables de servicio lo consideran un gasto inútil. ¿Qué tienes que decirles a todos esos responsables de servicio que son reacios a que los frigoristas tengan un analizador digital en la maleta? Bueno, yo les diría que lo puedo entender. Al final, el técnico lleva muchos años trabajando con herramienta analógica. Lo que es cierto es que el técnico que da el paso al digital se da cuenta que representa un avance significativo en su operativa diaria, ¿no? Y no solamente porque al final consigues visualizar pues, los parámetros de presión con mayor exactitud, sino además porque consigues unos parámetros calculados, como tú muy bien decías, los recalentamientos, el subenfriamiento y procedimientos en los que eres muchísimo más riguroso, ¿no? Por ejemplo, pues una medición correcta y rigurosa de vacío, una prueba de estanqueidad con compensación de temperatura. O sea, al final te permite, ¿no? Pues ser mucho más riguroso en las intervenciones de cualquier máquina, ¿no? Pensar que cuando hacemos unas mediciones así, no solamente es que tú garantizas una eficiencia del sistema, ¿no? Y es que además prevés fallos operativos, ¿no? Que a la larga pueden comprometer a la vida de la máquina, ¿no? Entonces, yo diría básicamente eso, ¿no? Al margen de la conectividad y la posibilidad de automatizar y de generar reportes, ¿no? Que eso es algo muy importante en la actualidad. Totalmente de acuerdo. Mm. La tecnología, de luego, tiene que avanzar a lo digital. Ya hemos dado pasos en los últimos años y, desde luego, que más se podrán dar. Los manómetros y las pinzas o los vacúmetros conectables por Bluetooth han revolucionado el mercado de los analizadores digitales. ¿El futuro está en llevar toda la tecnología al teléfono móvil? Así lo ha entendido Texto. Desde luego que en los últimos, yo te diría, 6, 7 años, toda la tecnología digital relacionada con GigaQR tiene conectividad Bluetooth y conectividad con la app Testo Smart. Es el corazón de nuestras herramientas. Y básicamente la razón son dos. La primera es la digitalización, es cualquier intervención de ese técnico al final requiere que haya una prueba, ¿no? Con el que se han hecho y se ha hecho una intervención y la máquina la dejamos funcionando con estas especificaciones y de esta manera. Y eso es muy, muy importante. Y luego, al final,
es la automatización. Es que la app de estos, en este caso, ¿no? La app de estos Smart permite configurar y automatizar cualquier intervención. Y eso es fundamental para facilitar la vida a nuestros técnicos. Por tanto, sí o sí creemos en la digitalización y en las herramientas digitales que pasan siempre, como te decía, por esa app, ¿no? Que es común para todas las herramientas. Mm, Sí, sí, desde sin luego que duda, hoy en día ya prácticamente todo el mundo tiene las herramientas de trabajo en el teléfono móvil. claro. Hace años era impensable, pero bueno. Sí. También hace unas semanas escribí otro artículo Ujú. en el que hablaba de la importancia de un buen vacío en la instalación. Muchos instaladores, principalmente en el aire acondicionado, no realizan la prueba de estanqueidad que es necesaria para poder detectar que hay una fuga en el circuito frigorífico y la sustituyen por un vacío que, si bien puede detectar alguna fuga, no es la prueba adecuada para ello, es sí la adecuada para la extracción de la humedad, que es fundamental extraerla para evitar posteriores problemas. Eh, ¿Qué criterios hay que seguir para seleccionar una bomba de vacío y qué nivel de vacío pueden llegar a alcanzar vuestras bombas? Pues mira, los criterios, o sea, el criterio para la selección de una bomba son varios, ¿no? La capacidad que tiene la bomba, la presión de vacío al que le puede llegar a alcanzar, que es precisamente la pregunta que tú me haces, el tamaño, ¿no? Y la portabilidad de la bomba, porque eso también es algo importante, porque al final el técnico no nos podemos olvidar nunca, ¿no? Los fabricantes, que es que el técnico tiene que subir azoteas, tiene que ir a una instalación, por tanto la portabilidad es importante, ¿no? Y la durabilidad de la bomba, o sea, que haya una calidad. Lo que es cierto, y un poco ahí lo de lo que te decía antes, esto apuesta a intentar dar sentido a esa automatización, ¿no? Y a esa comunicación a través de Bluetooth con la app de Smart. ¿Y cuál es el valor básicamente que tienen nuestras bombas, ¿no? Que es la puesta de texto en este caso? Pues es precisamente que yo pueda definir una exigencia de vacío, un vacío objetivo. Y que nuestra bomba, ¿no? Un binomio bomba-vacúmetro, vacúmetro texto 552i, lo que hacemos es definir un objetivo de vacío y que ese vacío se produzca, ¿no? De forma automática y cuando alcance ese nivel el nivel objetivo, y se inicie una prueba como de estanqueidad, ¿no? Sabéis que a partir del en el RSIP se define un Sí. procedimiento para máquinas de más o menos 20 kilos. Bueno, pues que ese proceso de estanqueidad no necesite la intervención del técnico, ¿no? Por tanto, evidentemente los criterios para una buena selección de una bomba son los que he definido, pero el valor añadido que tiene que valorar el cliente siempre es precisamente eso, ¿no? Que sea lo más automático posible, en el que le suponga al técnico la menor intervención posible. Y algo importante es que cuando hayamos conseguido ese vacío, lo podamos siempre demostrar para cualquier problema, incidencia de calidad al fabricante de cualquier máquina de aire acondicionado, para el propio cliente, para poder reportar cómo hemos hecho esa intervención. Para todo es imprescindible que se haga ese vacío y que se reporte ese resultado. Y permíteme, Chema, que diga una Sí. cosa más, es que hay que tener en cuenta, cuando hablamos de nivel de vacío, el proceso de vacío, hablamos, como sabéis, más o menos el RSIF habla de en torno a 2000 micrones, ¿no? Ese nivel de micrón es una unidad de presión muy pequeña, muy, muy pequeña. Cuando nosotros intentamos, como técnicos, ¿no? Hacer un vacío con presión manométrica o con analógicos, al final hay que hacer siempre el símil, ¿no? Que una partición, ¿no? Una pulgada de mercurio son 25.400 micrones. O sea que hay que siempre intentar visualizar la unidad de presión tan y tan baja que es lo que nos va a garantizar el deshumidificar correctamente una instalación, ¿no? De ahí viene la importancia de hacerlo con una buena bomba, con un buen bacómetro. Y por último, por respondiendo a tu pregunta, pues nuestras bombas alcanzan a niveles de vacío de 15 micrones. Ese es el valor, la resolución y el valor máximo de vacío que alcanzan nuestras bombas. Y ¿Cuál- disponemos de las cuál- dos cuál- con Bluetooth. Cuando yo empecé en el sector, más o menos estaban por 30, ya ahora vamos por 15, pues Sí, vamos evolucionando lógico, al poco a final poco. sí, así es, así es, así es.
Muy bien. Los detectores de fugas portátiles son uno de los elementos que primero se emplean para detectar una fuga. Muchos se quejan de la calidad de las sondas de detección, pero creo que muchas sondas se acaban saturando cuando detectan una fuga y finalmente hay que cambiarlas, para lo cual hay repuestos disponibles en los principales distribuidores. ¿Cuánto suele durar la vida útil de una sonda de detección Mira, de fugas? un sensor electroquímico, por ejemplo, de nuestro 316-3 tiene una vida estimada de 100 horas. ¿Vale? Para mí es muy importante y siempre en nuestros trainings y cuando hablamos con cliente decimos, ¿no? Hay dos cosas que tiene que vigilar siempre nuestro técnico para que le dé una buena respuesta el detector. Uno es la limpieza y el cambiar los filtros, ¿no? Dijéramos, en la tapa protectora, ¿no? De ese sensor electroquímico. Tiene como una espumita que es un filtro y eso es muy importante cambiarlo porque al final a veces es humedad, a veces es en el propio, no sé, detectamos una fuga y guardamos el detector, ¿no? En el maletín. Bueno, pues al final eso no se seca y es muy importante para que realmente nos esté dando una buena respuesta, ¿no? Y evidentemente que el sensor esté debidamente mantenido, ¿no? Que al final es un sensor electroquímico que lo cambia el propio técnico después de las 100 horas de uso y es sencillo, pero tiene que estar correctamente también colocado y sin más. Luego un tema de pilas y con eso funciona. A funcionar. Pensar que un detector, el detector, por ejemplo, el 316-3 tiene como una doble sensibilidad, ¿no? Una sensibilidad inferior para irnos de alguna forma, perdona, superior para irnos acercando hacia la fuga y en el momento en que estamos cerca del área de esa fuga, poder bajar la sensibilidad para que no nos esté pitando hasta que no estemos bien cerca de ese punto, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente, ¿no? Los detectores tienen esa doble sensibilidad precisamente para eso. Lo que has explicado además viene muy bien, porque yo creo que mucha gente en este país tenemos un problema, es que no nos leemos los manuales de instrucciones. Sí, eso Y, nos pasa, es y, verdad. es verdad, mucha gente directamente Sí. no lleva de acuerdo a estas operativas y luego al final dice, oye, vaya mierda el sensor, esto, pero pasa con un fabricante y con otro, ¿eh? O sea, Con esto no es todo, una sí. cosa... Y a veces es simplemente tenerlo en cuenta y ser cuidadoso con esas cosas y cambiar. De hecho, los equipos ya llevan como una bolsita con filtros, pero esos filtros se van comprando en el distribuidor y son algo muy, muy sencillo, muy económico. Es tener más, o sea, yo creo que lo más importante es tenerlo en mente y ya, ¿no? Sin más. Sí, sí. Mm. Uno de los mejores equipos para detección de problemas en una extracción frigorífica, bueno, y no en una extracción frigorífica, en muchas extracciones es una cámara termográfica. Mediante una Ujú. cámara termográfica se pueden ver puntos fríos o puntos calientes, y en un cuadro eléctrico incluso se puede ver algún cable que se está quemando, que está caliente. Sí, Hasta la fecha tenían un precio absolutamente prohibitivo, pero ahora así habéis es. sacado una versión mucho más económica y que puede ser un nuevo juguete en manos de los frigoristas con la ayuda de un móvil. ¿Qué nos puedes contar de vuestra nueva cámara termográfica? Bueno, lo está siendo realmente. En realidad es precisamente lo que tú decías. La termografía, nadie ha tenido nunca duda de la practicidad de una termografía. Al final lo que eso nos permite es tener un cuadro de distribución de temperaturas, ¿no? Y eso es precisamente la sensibilidad térmica de las cámaras que nos permiten determinar décimas de grado de diferencia, ¿no? Entre puntos. La termografía tiene infinitas aplicaciones en nuestro sector. ¿No? En el propio RSIF, cuando nos habla de que esté debidamente aislada una instalación, un suelo radiante, un refrescante, un cuadro eléctrico, la diferencia de temperatura entre fases. Es que infinidad de aplicaciones que nos podamos imaginar para nuestro sector. Pero como tú muy bien decías, pues hasta la fecha tenía un precio, ¿no? Esa barrera, ¿no? De esos 1.000 euros, ¿no? Que evidentemente yo siempre digo, si se usa siempre o sea, la rentabilizas en muy pocas intervenciones, pero es verdad que era una herramienta cara. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y tal y como tú decías, con el lanzamiento de la Test 860i, lo que estamos haciendo, a mí me gusta mucho decir que estamos democratizando la termografía. Sí, porque al final lo que estamos haciendo es que todo técnico, ¿no? que crean esa tecnología, que son la mayoría, pues puedan acceder a esa cámara termográfica, ¿no? La verdad es que está siendo un rotundo éxito a nivel mundial. Esta cámara la lanzamos hace 2 meses y medio aproximadamente
Y bueno, pues nuestra distribución, todos los inputs han sido súper positivos, nuestro cliente final. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque hemos hecho de una herramienta con una tecnología estupenda bueno, pues al alcance de todos, ¿no? Y eso es algo que a nosotros nos gusta y de los que nos sentimos muy, muy satisfechos. Sí, sí. Pues desde luego que me alegro porque Mm. es una herramienta que Sí. creo que va a revolucionar y va a facilitar mucho las cosas, digamos, a los instaladores. Hace tiempo estuve en una instalación con un antiguo compañero que me pidió ayuda y el instalador había metido una botella de 60 kilos de R513A en una central, ojo, sin pesarla. La central tenía una presión excesivamente alta y al final de ahí se deriva todo el problema. Es decir, me gustaría que contaras a los instaladores que son nuevos en el sector de la importancia de tener una balanza digital para pesar las botellas de refrigerante y saber la carga que están metiendo en la instalación. Creo que no sé si en los centros de formación profesional hacen especial hincapié en ello, pero bueno, Ujú. creo que es un tema muy, muy, muy importante. Lo es porque evidentemente por un tema de seguridad, pero básicamente también por el tema de consumo y manipulación del refrigerante, ¿no? Algo que nosotros, un poco a la línea de lo que venimos hablando, ¿no? En este rato, pues, ¿qué es lo que hemos valorado nosotros en esta báscula? Pues que fuera una báscula que yo pudiera hacer una carga por peso. Y eso significa en el que yo tengo control de cuántos gramos estoy cargando de ese refrigerante. Quiero 60 gramos de R32, pues son 60 gramos de R32. Y no solamente es que tiene una electroválvula que cierra el paso de refrigerante, sino que además es que yo tengo un reporte de lo que he cargado. ¿Vale? Ujú. Entonces, es fundamental y más, bueno, yo creo que ahora más que nunca, ¿no? Que es ese proceso de que nosotros no llamamos báscula, le llamamos como un equipo, ¿no? de carga automática de refrigerante, ¿no? Porque el poder hacerlo preestableciendo, ¿no? Preconfigurando una carga de X gramos de refrigerante, pues es muy importante para el técnico, mucho. Mucho, Mm, mucho, totalmente de acuerdo. lo es. Mm. Por último, Merichel, para ir terminando, ¿qué le falta a Testo para completar vuestro portfolio de soluciones para el frigorista? ¿Tal vez una recuperadora? ¿Tenéis planes para sacar alguna al mercado? Bueno, por supuesto que vamos a seguir trabajando en la herramienta digital para el sector de la refrigeración porque nos sentimos muy cómodos, sentimos que es un mercado que reconoce nuestro valor de marca, nuestro producto, por tanto vamos a seguir trabajando en eso absolutamente seguro. ¿Con qué? Van a ser varios equipos, lo que van a tener como, yo te diría como valor, ¿no? Que común entre ellos es que vamos a seguir apostando por la automatización y que vamos a intentar cubrir las necesidades reales del mercado. Entonces, cuando hablo de la automatización, ¿a qué me refiero? Pues que tenga una conectividad Bluetooth y que comunique con las otras herramientas que hoy ya tenemos en el mercado. Entonces, sí que nos falta, y tú has mencionado alguna, y evidentemente seguimos trabajando nosotros tenemos una clara apuesta por la investigación y desarrollo de nuevo producto. Así que en ello estamos y estamos desde ya trabajando en eso. Muy bien. Merichel, ha sido un placer tenerte aquí. Quiero darte las gracias por haber estado en esta edición del Podcast del Frío, para cerrar la temporada, que creo que le damos un broche de oro para esta temporada que ha sido larga, 11 episodios. Me lo he pasado muy bien charlando contigo y espero tenerte en un futuro de nuevo por aquí. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y a vosotros os esperamos ya en el próximo mes de septiembre en un nuevo episodio de la siguiente temporada del Podcast del Frío. Tendremos nuevos invitados y creo que será muy, muy, muy interesante para todos. Muchas gracias por vuestra atención y hasta entonces.